Continuamos nuestra marcha con nuestro programa Con Buen Pie, el magazine que te acompaña cada mañana hasta las 2 de la tarde con los temas más interesantes. Y hoy, siendo jueves, vuelve a su día habitual, ya que la semana pasada tuvo que ser miércoles. Y a su hora, ¿verdad, Y a su Josep? hora habitual, es verdad. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de el arte de envejecer. Todos los programas y todos los espacios les gustan mucho. Yo lo sé que a nuestros amigos y amigas les gustan mucho. Pero este particularmente está teniendo bastante éxito. Gran parte del mérito, por no decir el total del mérito, Todo. es a nuestro amigo y colaborador, el doctor Doctor, Salvador Russo, que lo tenemos aquí con nosotros una vez más. Muy buenos días y bienvenido de nuevo Muy buenos buenos días, días, bien doctor. hallados. en este su Bienvenido. día y horario habitual, ya por fin. Bien. Estamos hablando de que el arte de envejecer no es nada más que tener cuidado y anticiparse a todo lo que se nos vaya viniendo, porque hemos hablado en diferentes, por resumir un poco, que envejecemos cada día desde casi que nacemos, y a partir de los 20 años uno ya puede poner prevenciones y hacer cosas que nos hagan envejecer mejor. Usted nos ha hablado de varios pilares. Hoy venimos a hablar de uno en particular que es casi el más importante, me atrevería a decir, y si no el que más, que es el ejercicio físico. Vamos a atacar por ahí, que a muchos nos da mucha pereza este Sí. tema, pero vamos a estar muy Y atentos. una cosa, yo sé, ¿verdad? Que de toda la vida, hace años, vale, venga, pues andamos un poquito, las madres, venga, voy a bajar la comida. Sí, Pero no era como es hoy. Hoy he sabido que es totalmente necesario. necesario, Sí, como sí, sí. bien acabas de decir, obligatorio además, diría Total. yo, ¿eh? Bueno, efectivamente, si además yo creo que todo este tipo de medidas, eh, lo curioso, cuando una medida es gratis y es fácil de hacer y solo depende de la persona, parece que se aprecia menos. Claro. Si es carísima y además hay que ir a una farmacia que está muy lejos y te tardan un mes en llegar, Y entonces... súper pues, exclusivo, que nos Sí. encanta muy esto, sí. exclusivo, tal. Entonces, este tipo de cosas, eh, bueno, tienen esas dos características, que son gratis y que dependen de la persona solamente, de la voluntad de la persona. Bueno, entonces, quiero decir que, aunque en su momento pues hablaremos de suplementos y de algún tipo de medicamento que Esos son ayuda, ayudas, en que todo ayuda caso, claro. también, pero lo fundamental no son ni los suplementos ni los medicamentos para envejecer menos, hombre, salvo que se consiga lo que en otros programas hemos hablado, que ya están en la investigación, que es a través de modificar una serie de genes con unas proteínas que serían los conocidos como factores de Yamanaka, Sí. que entonces eso produzca una inducción del rejuvenecimiento celular. Cuando eso llegue, pues efectivamente diremos, está muy bien lo del ejercicio, está muy bien lo de la dieta, está muy bien lo del ayuno, pero tómese usted esta cápsula Claro. y todo lo demás puede dejar de hacerlo. Perdón, doctor, siempre nos ha dicho que esto no está tan lejos ni tan ciencia ficción, que ya se está trabajando en ello. No, efectivamente ya hay dos estudios aprobados por la FDA. En enero aprobaron uno que reproduce el primer estudio que hizo David Sinclair, que es uno de los investigadores norteamericanos con más experiencia en esto, pero que fue en animales de experimentación, Claro. de manera que lo que hizo fue en ratones que estaban ciegos, hacerles una inducción con estos factores, con 3 factores, y consiguió que volviesen a ver. Entonces, esto se reprodujo en otros animales de experimentación, en primates también, y nunca se había dado el salto a hacer ya una experiencia. Ser humano, claro. Y ya digo, en enero lo autorizaron por primera vez, el estudio ha empezado, o sea que entiendo, si todo va bien, que en un par de años a lo mejor, o 3, como mucho, pues ese estudio estará terminado y si todo ha ido bien, pues indudablemente se podrá aplicar en los seres humanos que además lo están probando con una cápsula, o sea, ni siquiera inyectándotelo directamente en el ojo como se hizo Claro. inicialmente, o te tomas una cápsula y lo Menos que lleva- invasivo, Sí. claro. Claro. Entonces, eso está ahí, efectivamente. Quiere decir que también la sociedad tiene que prepararse para una serie de cuestiones
éticas también que vienen. Es decir, si el envejecimiento no se produce, se retrasa e incluso llegas a un rejuvenecimiento, vamos a tener sociedades donde se pueda vivir hasta los 120, 130, 140 años en buenas condiciones para trabajar. Eso es lo importante, en buenas condiciones para trabajar. Para trabajar y para tener una... Claro, entonces, pues todo este problema, por ejemplo, lo que ahora que no, ¿quién pagará nuestras pensiones? Nadie, no hará falta. No hará falta que la... claro. ¿Por qué ya no, la gente no se jubilará con 65 años, sino que a lo mejor no se jubila nunca? Entonces, ¿habrá una superpoblación? Pues yo tampoco lo creo, pero vamos, que sí que resuelve una de las cosas, que es que la generación que viene atrás no está naciendo mucha gente joven, no hay un reemplazo generacional, etcétera. Pues bueno, no hará falta si esto pasa. Pero bueno, esto sí que es el futuro. Y lo que vamos a hablar hoy, junto con lo que hemos hablado, es el presente. Claro. Eso lo podemos hacer mañana. Lo que podemos hacer nosotros hoy, y además incidimos gratuitamente y que está en nuestra mano. Exacto. Eso es. Es decir, hemos hablado de lo más fácil y lo más barato, que es ayunar, o sea, dejar de comer. Fíjate qué baratito que es. Y que tiene unos efectos tremendos de regeneración de las células, porque produce un mecanismo que se llama autofagia, en el cual las propias células se limpian, se regeneran. El ejercicio también produce un mecanismo de autofagia, pero produce muchos efectos más. Hoy vamos a empezar a pergeñar algunos de los efectos que tiene, el tipo de ejercicio que los tiene, porque no todo, o sea, dando un paseo, eso no vale. No te va a producir, hombre, está bien porque te vas a relacionar con otras personas, vas a tomar el fresco, vas a sacar a pasear a la mascota, vale, eso está bien, pero no te va a servir para lo que nosotros pretendemos, que es el rejuvenecimiento o es envejecer de otra forma, sin sufrimiento. Claro, porque que uno pueda llegar a esa edad pudiendo abrocharse y quitarse, por ejemplo, una camisa, un pantalón sin tener que ser ayudado por nadie. Claro. Efectivamente. Entonces, lo primero, es decir, hay que pensar que el ejercicio físico no va a detener, aunque una persona haga ejercicio físico, que también vamos a decir que no debe ser excesivo, es decir, no consiste en desarrollar una musculatura hipertrófica, esta no es la cuestión. No, claro. No consiste en hacer un ejercicio agotador, como puede ser el de un deportista de élite. Una de las cosas que se sabe y que se ha visto es que los deportistas de élite, los deportistas que han apurado mucho el ejercicio, tampoco tienen una mejor salud que incluso los que nunca hicieron ejercicio. Claro. Es decir, que hay un término medio en el cual uno no puede mantener, estar en el top de un deporte o estar en lo máximo de un ejercicio físico o de un desarrollo muscular, porque eso consume una serie de energías y no es. Quiero decir que sin llegar a esto, hay determinados ejercicios que si los hacemos sin pasarnos tampoco y con un tiempo que ahora vamos a detallar, bueno, pues conseguimos encontrarnos mejor, envejecer mejor, evitar caídas, que es clave a partir de una edad, evitar lo que se llama la sarcopenia, que es la pérdida de músculo, evitar determinadas lesiones de los huesos, entre otras la osteoporosis, las fracturas, un montón de cosas, con el ejercicio solamente. Entonces no es que el ejercicio sea en sí mismo, o sea, lo que condiciona el rejuvenecimiento, sino que haciéndolo bien, ese ejercicio nos va
beneficiar muchísimo. a beneficiar, a hacer que nuestra vida sea más, Y también, más sencilla. Salvador, doctor, uno de ellos que llega a una edad que es importantísimo, que es el ejercicio de fuerza. Claro, bueno, en eso vamos. O sea, vamos a hacer ejercicio, pero ¿cuál hago y cuánto tiempo? Claro. Entonces, Ahí entramos en detalles. primera cosa, el ejercicio aeróbico está bien, sobre todo si padecemos alguna enfermedad cardiorrespiratoria, y entonces porque nos va a incrementar lo que se llama la VO2 máxima, que es la capacidad máxima de oxigenar el cuerpo y todo esto. Entonces, en enfermedades donde lo que hace falta es una buena oxigenación celular, etcétera, el ejercicio aeróbico está bien. Pero para lo que pretendemos, para mejorar el envejecimiento, no nos sirve. Claro. Sin embargo, nos sirve el ejercicio de fuerza, que es lo contrario que lo que la gente piensa. La gente piensa que montando un poquito en bicicleta o saliendo a pasear o haciendo caminar, que ya footing estaría. o haciendo esto, que ese es el mejor ejercicio a partir de los 65 años. Pues no, Error. el mejor ejercicio es hacer ejercicio de fuerza, Claro. pero tanto, es decir, no consiste tanto en desarrollar más fuerza, sino desarrollar más potencia. ¿Dónde está la diferencia? Es decir, la fuerza sería si yo voy a levantar un peso, le pongo más peso y cada vez que le pongo más peso hasta que llego a un máximo, entonces ahí estoy desarrollando fuerza. Sin embargo, desarrollar potencia es hacer ese mismo ejercicio con ese peso, a lo mejor no llegando al máximo de peso que yo puedo aguantar, pero hacerlo muy rápido. Que esto es lo que, cuando uno cumple más años, es lo que más se deteriora, esa potencia. O sea, esa capacidad de realizar una contracción muscular de forma rápida. Ya. O sea, Y estás condicionando la fuerza que tú desarrollas, la coordinación muscular, la coordinación neuromuscular. Lo que se ha visto, por ejemplo, diferencia, y además hay un montón de estudios en eso, diferencia entre un hombre o una mujer Sí. de 20 años y ese mismo hombre o mujer con 70 años. Pues prácticamente el 60% de la fuerza se ha perdido Sí. si no lo has estado ejercitando, Claro. lógicamente. Pero lo que más se pierde en todo este tiempo, hasta un 70 o un 80%, es la potencia. Esa capacidad de responder rápido, Claro. esa capacidad de, ante un resbalón, Claro. mantener el equilibrio. Que evitaría esas caídas tan, pues, tristemente populares entre las personas que Pero- ya conocemos una edad. y también la masa muscular, por supuesto. Claro, Claro, por claro. eso digo, y lógicamente la masa muscular disminuye. Entonces, esa diferencia de esa pérdida, decir, bueno, esto va condicionado con la edad, yo ya no tengo los años que tenía, ya no puedo hacer, no es verdad, puedes hacer lo mismo que hacías si has mantenido un entrenamiento durante toda tu vida, aunque sea poco, pero un entrenamiento de determinados ejercicios y de determinadas, diríamos, partes del cuerpo o zonas del cuerpo. Vamos a poner el ejemplo, Salvador, personas que, como antiguamente, como estábamos diciendo, era diferente, pues caminaban un ratito, etcétera, que no han hecho, pero ahora están oyendo que realmente es importantísimo, es una de las claves para envejecer bien, y empiezan de cero. Sí, Podrían también hacerlo, por supuesto. a los 90 años, vamos a ponerle. Vamos a poner a los 90. Empiezan de Eso. cero a los 90 años. Sí. Claro, esto lo tienen que hacer dirigidos por un entrenador que conozca Un profesional, lo que por tiene que supuesto. hacer. No puede ser, bueno, a lo mejor hoy día pues, miras un vídeo que esté muy dirigido a ese sector y seguir los pasos. Bueno, pues, ¿qué tenemos que empezar? Es decir, como lo que vamos a desarrollar es la potencia más que la fuerza, lo pueden hacer en casa. Y se puede hacer con, diríamos, instrumentos de gimnasio tan asequibles en el domicilio como es una silla. O sea, se puede hacer en una silla, en el borde de la cama, etcétera. Y, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero es
el profesional tiene que tantear en qué situación se encuentra, porque puede haber una persona que tenga 90 años y que aunque no haya hecho mucho ejercicio, todavía conserve mucha potencia, conserve Sí. tal. Y Claro. entonces hay una serie de ejercicios como son sentarse y levantarse sin apoyarse en los laterales de la silla. Simplemente hacer ese gesto. Te sientas y te levantas y es contarle las veces que lo puede hacer en 30 segundos. Otro ejercicio para ver qué capacidad tiene es levantarse de la silla, andar 5 metros, volver y volver a sentarse, sin apoyarse en los brazos. Entonces, hay muchos más. Hay una serie de ejercicios que el profesional conoce y entonces, de entrada, eso permite decir la situación de la que partimos. Entonces, si partimos de una situación donde hay mucha sarcopenia, o sea, mucha pérdida muscular, mucha pérdida de reflejos, mucha pérdida de potencia, pues tenemos que acomodar los ejercicios a esa persona, a lo que necesita. Es decir, todo el mundo no empieza levantando 100 kilos No, de claro. peso. De menos a más, hay que ir, claro. El otro día, por poner un detalle, doctor y Josep, vi un vídeo que me llamó mucho la atención. Sabe usted que ahora en redes sociales pues hay muchos tipos de reels y decía, ejercicio en la oficina. Era increíble, 10 minutos, que Sí. se tomaban todas las, en este caso eran chicas, y cómo lo hacían con una silla de esta, la que tenemos ahora aquí, cómo hacían el ejercicio. Bueno, yo me quedé, digo, increíble. Está claro que el que no hace es porque no queremos. Porque no quiere, sí, sí. Ya está. No, incluso yo es una cosa que hace bastantes años, ya bastantes, sí, a lo mejor más de 20 años o 25, Todo hace mucho ya tiempo. Hace mucho tiempo ya. hice un viaje a China cuando China no era la maravilla tecnológica que soy, todavía era las ciudades grandes incluso habían zonas muy Era muy rural, ¿no? rurales Supongo, dentro claro. de incluso muy cerca de la ciudad grande. Sí. Y tal. Y entonces me llamó mucho la atención porque luego fue un despegar Claro. enorme. Y recuerdo en el aeropuerto de Shanghái, cuando yo llegué, aterrizamos y era muy temprano, no eran las 7 de la mañana o las 7 y algo. Y entonces en todas las tiendas del aeropuerto salían los trabajadores, a lo mejor 4, 5, 6, y se ponían a hacer un ejercicio, una tabla de gimnasia, y lo hacían ahí, pero todo el mundo. No, o sea, no. Sí. No- Era su En el puesto de momento trabajo, vamos. claro, Entonces un todos los días descanso. en el trabajo dedican 10 minutos, o Eso. dedicaban entonces, Pues a eso es hacer lo que una vi. serie de ejercicios, hombre, también con toda la cultura de ellos, que es muy zen, muy Sí. de Muy de relajarse, Reiki, muy de muy- todas esas sí. historias. Pero Aquí nos daría vergüenza y allí lo tienen muy No sé, normalizado. nos ponemos tú y yo, nos obligamos tú a mí y yo a ti 10 minutos todos los días. Claro. No es Lo mala hacemos. idea, no es ninguna antes mala Lo digo idea. en serio. antes de empezar, incluso el micro, lleváis un micro Claro, a mano hasta y con estáis eso. haciendo ejercicio, no pasa Sí, 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 Claro. sí, no, Sí, sí. no es ninguna mala idea, ¿no? Bueno, quiero decir que esto culturalmente hay pueblos que lo tienen más fácil y otros como a lo mejor los pueblos más mediterráneos, pues no lo tenemos tan fácil. Lo teníamos antes culturalmente, que todo el mundo hacía actividades físicas y entonces lo mantenías más. Aquí en Torrevieja tú podías ver un pescador con 80 años que todavía se movía, que estaba ágil, que estaba delgado y tal, porque mantenía una actividad. Y las actividades de la pesca pues son requieren esfuerzo físico, requieren musculatura, Claro, etcétera, les ¿no? mantiene. Entonces, cuando hemos ido a otro tipo de trabajos y otro tipo de actitudes, pues nos hemos olvidado que genéticamente nuestro cuerpo sigue siendo el de un cazador, recolector, sigue siendo un cuerpo que necesita que le des ejercicio diariamente, no de vez en cuando un paseíto y tal, ejercicio como el que haría alguien que se monta en una barca y que sale a pescar y que tiene que sacar una red o que tiene que sacar un sedal, Que unos está haciendo anzuelos, ahí ese etcétera. esfuerzo, ¿no? Esa fuerza, Claro. tratando... Y que encima lo tiene que hacer todos los días. Igual que cuando salían a cazar, cuando Claro. había que hacer ayuno porque no quedaba otra para poder Claro, comer, claro, ahí está. salían de Y, casa. efectivamente, ¿y qué ocurría cuando no traías pescado? Pues que no comías. Ahí ¿O qué está. ocurría cuando no cazabas nada? No comías. Y ahí estaba. Entonces hacían los dos secretos que estábamos diciendo, el ayuno, pero no porque quisieran, sino porque no les Porque quedaba más eso. remedio,
Y también el y el, deporte ej- sin y el sin que- ejercicio, eso es. sin que eso se llamara deporte y sin ir a un gimnasio. Nada, y por sin ejemplo, nada. Salvador, que lo hemos visto todos en películas antiguas, cuando se ponen a cortar leña para el frío, también esos hachazos, esos movimientos. Sirve la leña para el frío y el propio acto de cortar Eso, la leña para el eso frío es. también, claro. Bueno, pues este tema, aunque hoy sea solamente de introducción, vamos a decir, primero, o sea, está bien ejercicios aeróbicos, pero no solo ejercicios aeróbicos. No sirve de nada hacerlo No solo. sirve de nada. Claro. Paseítos, historias, cosas no. Entonces tienen que ser ejercicios de fuerza y sobre todo de potencia, o sea, de fuerza rápida, Sí. contracción rápida. Siguiente cosa, ¿qué tipo de ejercicio? Podemos hacer ejercicio con pesas, con peso, con el propio peso del cuerpo o lo que se conocen como ejercicios isométricos, A ver. que son ejercicios en los cuales no hay un movimiento. Es decir, si yo hago este ejercicio, esto no es isométrico, Vale. porque estoy haciendo... Sin embargo, si yo hago fuerza y no muevo los brazos, Eso es Este este es un isométrico. ejercicio isométrico. Vale, 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 vale. Eso es súper sencillo de hacer realmente. Claro, pero es muy fácil. Pues, a ese entrenador, ¿qué es lo que hará? Primero, si la persona es muy mayor y ha testado cuál es su situación y resulta que su situación es muy deteriorada, tiene mucha sarcopenia, apenas puede levantarse de la silla si no se apoya, apenas puede moverse y rápido, etcétera, tendrá que empezar con esos ejercicios muy poco a poco. Claro. Y con ejercicios isométricos. No le vamos a poner a levantar un peso. ¿Verdad? Claro. ¿Y esos ejercicios cuánto tiempo? Pues poco. De momento empezamos con 5 o 10 minutos, una vez al día, tampoco hace falta mucho más. Y luego vamos aumentando los minutos hasta como máximo media hora. Tampoco hace falta hacer más. Ya. Es decir, no estamos compitiendo en el Campeonato Mundial de Levantadores de Peso. Estamos media hora. Y no todos los días, a lo mejor media hora, 3 veces a la semana. Y porque hay que combinar ese ejercicio que queremos llevarlo hasta el punto de agotarnos, de si vamos haciendo un ejercicio de fuerza o un ejercicio isométrico, hasta que no podamos más, hasta que nos duelan las piernas, los brazos, etcétera. Llegar a ese punto, en todo caso, es bueno. Es que ese es el punto. Ese es el punto al que no, hay que llegar. no un poco Claro, antes. Claro, claro. Pero una vez que hemos llegado a ese punto donde nos hemos agotado, aunque solo sea 10-15 minutos, luego tenemos que descansar. Clave, descansar. Ejercicio, descanso. Y luego ese ejercicio va a producir una serie de efectos. Sí. Hay efectos hormonales, como es la secreción de determinadas hormonas, testosterona, hormona de crecimiento, etcétera. Hay determinadas hormonas que se fabrican en ese ejercicio porque el músculo, que no se sabía, se pensaba que era solamente para hacer movimientos, es un órgano endocrino. O sea, es un órgano que fabrica hormonas que son mediadores para determinadas. Y entonces, ¿cómo las fabrica? Cuando tú lo sometes a un esfuerzo máximo. Claro, hay que llevarlo al límite. No las Claro. fabrica si haces, levanto el vaso, lo bajo. No, ahí no nada. va a fabricar nada. Hay que llevarlo al límite hasta agotarlo, básicamente. Tenemos que dejarlo aquí, doctor, aunque es verdad que hemos empezado a hablar ya del ejercicio. Como ven, no es nada complicado. Como ven, no es nada que tengan que pedir por Amazon para comprarse maquinaria. Es algo que podemos hacer tranquilamente en casa. En sucesivas ediciones del Arte de Envejecer Continuaremos hablando. hablaremos de más ejercicios y de suplementos que en todo caso también pueden ayudar, pero repetimos, sin ejercicio Ya no hay nada que hacer. lo dejo aquí, no más que suplementos, porque para hacer ejercicio suplementos no No hacen falta, ¿no? Pero sí que hay un suplemento que potencia ese efecto, que es la hipoxia normovárica intermitente. Vale. Bueno, lo dejamos para la próxima dedicaremos- semana, porque si no la gente, los oyentes se van a quedar. Ya tenemos siguiente pregunta para la próxima semana, Además, que es el- ¿qué significa exactamente Hipoxia es que estamos respirando con poco oxígeno. con poco oxígeno? Sí. Sí. Que la gente sepa cuando antes, para entrenar
ciclistas o determinados Eso es. deportistas los subían por encima de los 4.000 metros de altitud. Claro. Eso ¿Y por es. qué? Pues porque ahí el oxígeno está menos Está concentrado. menos. Y quizá por esto es una pregunta de perro grullo, pero quizá por esto la selección de Perú, cuando juegan en casa, ganan siempre, porque están muy acostumbrados a la altitud. Totalmente. Bueno, eso era antes, porque yo creo que ahora, Ahora ya no... cuando sabes que tienes que jugar en Perú, Te preparas. claro, Claro, con que unos meses antes hagas esto que voy a explicar, Claro. la hipoxia, hagas hipoxia, que la puedes hacer en un gimnasio, en tu propia casa, pero dirigido, porque tiene que ser que esto produzca unos impulsos Claro. que a su vez hacen que unas hormonas se liberen, un grupo de hormonas se liberen, y que producen un aumento de la hemoglobina, un aumento del hematocrito, Muchos etcétera. De beneficios. todo, Y beneficios. luego tiene una serie de beneficios musculares Claro. que ya los hablaremos Eso es, doctor. con detalle, porque veo que hoy Sí, es la 1 el menos programa... 20, menos cuarto casi ya, y vamos contrarreloj. Venga. O sea, nunca mejor dicho, hablando de deporte, vamos Correcto, contrarreloj. correcto. Ha sido un placer, como siempre, Salvador bien. Russo, doctor, por estar aquí una semana más. Gracias. Le esperamos a la siguiente semana. Muy Muchas bien.